Nada, simplemente tres cuestiones quería preguntarle para saber, que me informara, tres cuestiones que nos preocupan mucho. La primera, la campaña publicitaria de acogimiento, que la verdad recibió serias críticas por cómo se planteaba, tanto la imagen que se trasladaba de las personas, etcétera, etcétera. Quería decir cómo valoran ustedes esa campaña publicitaria y si piensan corregir y para el futuro plantear una visión distinta, ¿no? En segundo lugar, ya lo venimos repitiendo y venimos insistiendo muchas veces, yo quiero seguir insistiendo en la necesidad de esos menores que cumplen 18 años, que salen, ya sabe que se lo pregunto habitualmente. Entonces, quería saber si están ya trabajando en ese proceso de transición y de acompañamiento que nos preocupa mucho. Como saben, muchas veces son menores que salen y, no tienen, desde nuestro punto de vista, todavía todas las herramientas para poder desarrollarse y desempeñarse, ¿no?, de la mejor manera. Entonces, pensamos que sí necesitarían ese proceso de transición, de acompañamiento. Y, en tercer lugar, la preocupación están planteándose nuevas medidas de confinamiento, ¿no? ¿Qué tienen pensado, cómo van a articular en todo lo que tenga que ver con la atención a menores durante este tiempo, sobre todo a las personas que están en situación más vulnerable? ¿Qué tienen pensado? ¿Ya están trabajando, ya están planificando, etcétera, etcétera? Serían esas tres preguntas. Muchas gracias. Gracias. Sí, en relación con la campaña publicitaria, nosotros hemos encargado a una empresa, sacamos una convocatoria, un contrato, se presentaron 3 empresas, se lo dimos a la que nos pareció que en unas condiciones nos daba lo que pedíamos, y hemos seguido criterios, digamos, de marketing, de publicidad en lo que es el diseño de la campaña. Yo, solamente tengo conocimiento de que ha habido una crítica de una persona, o creo que de una persona, al enfoque que se ha dado a la campaña. No sé, yo he encontrado como muchas más valoraciones positivas que negativas, y como digo, que tengo constancia de una que se nos ha hecho llegar directamente, ¿no? La campaña, como digo, se sigue con unos criterios publicitarios. Nos pareció muy interesante en un principio intentar centrar la atención en un número determinado de niños, para que la sociedad asturiana viera, por un lado, que identificara más, como casi que pusiera cara a unos niños y a unos niños determinados. Y nos pareció interesante, y además se trataba del número de niños que, cuando estuvimos diseñando la campaña, era el número de niños de 0 a 3 años que en realidad sí que estaban en Asturias en ese momento en acogimiento residencial. Yo, la verdad es que me sorprende que esta campaña se considere eso, como que tenga serias críticas. Para nosotros está siendo positivo en cuanto al número de familias y de personas y familias que han pedido un aumento o que se les dé más información. Yo he tenido también llamadas telefónicas de personas concretas que me han dicho que a través de la campaña se han dado cuenta de que existe esta posibilidad y que están muy interesadas en hacerlo, y por ese motivo la valoración que hacemos es positiva. En cuanto a los extutelados, sí que nos estamos dando cuenta. A mí me parece que, por un lado, la reforma de la legislación del año 2015 introdujo una serie de cambios que existía un amplio consenso por parte de todos quienes estamos trabajando en estos temas desde hace muchos años. Unos cambios que, entre ellos, nos pareció muy importante el de la posibilidad de que los chicos extutelados, una vez que llegan a la mayoría de edad, puedan incorporarse a programas de forma voluntaria, y que las administraciones, las entidades de protección de menores, tengamos la obligación de seguir trabajando con ellos cuando ellos así nos lo solicitan, ¿no?
Estamos notando un aumento muy significativo. Creo que antes he dado un dato sobre el tema este de cómo ha ido evolucionando desde el año 2019 hasta hoy el número de chicos y chicas que se van incorporando a este tipo de programas para la preparación para la vida adulta. A mí me parece que en lo que es en el marco del sistema de protección de menores es la medida que tiene un mayor impacto en lo cuanto a inversión social supone. Es decir, si hemos estado trabajando con unos niños durante su minoría de edad, durante 3, 4, 5 años, y a los 18 años les sacamos del sistema, no tienen una familia a la que retornar, todo el trabajo, toda la inversión social que se ha hecho con estos niños, digamos que se tira a la papelera, desaparece. Por eso estamos viendo que además los niños que se incorporan, los chicos ya mayores de edad que se incorporan a estos programas, la verdad es que yo la percepción que tengo de ellos es que son unas personas extraordinarias con una capacidad de superación excelente y con unas ganas de salir adelante, pero muy importante. Estamos teniendo en estos programas a chicos y chicas desarrollando estudios universitarios con muy buenos resultados académicos, otros formándose para la incorporación al mundo laboral, y como digo, para mí sería una inversión social fundamental el hecho de que consigamos que estos niños, una vez que se hacen mayores de edad, se conviertan en personas autónomas e independientes. Y en relación con el confinamiento, pues hemos estado trabajando desde hace tiempo. Una de las cosas que comenté yo es que, o iba a comentar que no me dio tiempo, es que yo ya dije en la comparecencia mía en julio que muchos de los cambios que se habían introducido en los centros de menores y en el conjunto de los recursos de protección venían para quedarse. De hecho, se sigue utilizando los materiales como más en los centros, en los recursos, mascarillas, se está trabajando con citas previas, se está haciendo también todo el tema relacionado con las entradas y salidas de la gente. Bueno, la verdad es que hemos estado ya en esta nueva fase trabajando todo el fin de semana con vistas a valorar la entrada en esta fase, pero como digo, teníamos ya hechos planes de contingencias en los centros y bueno, digamos que la experiencia que hemos estado viviendo en los meses anteriores, de alguna forma estamos seguros que nos van a servir de referencia para afrontar lo que nos viene. Muchas gracias, nada más, Presidenta.